Hola, hola. Listo, listos. Entonces, ahora lo que vamos a ver son puntos, digamos, ya vimos la prevención, ¿verdad? Ahora ya nos metimos en riesgos, ya vimos el tema del seguro, ya vimos algunas consideraciones prácticas, ya metimos incluso el concepto de los Incoterms, les di un pequeño ejemplo entre uno y otro. Entonces, digamos, sí, te lo voy a entregar ahí en el puerto. Sí, pero ¿dónde? ¿Arriba del barco o al lado? ¿Ok? Entonces, ¿y quién hace qué? Entonces, son ese tipo de cosas que pueden venir y prevenir pérdidas grandes, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, vámonos a ir a ciertas consideraciones sencillas, contactuales. No me voy a meter mucho por ahí, sino que lo que me interesa es que ustedes vean qué dicen los documentos de porte y la limitante de responsabilidad que tienen los transportistas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos en una negociación, normalmente lo hacemos de una manera, yo diría que práctica, tal vez. Por ahí acabo de recibir, digamos, una cotización de un proveedor para un tema de uniformes. Y entonces me dio como el menú. Entonces yo le digo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, firmado. Y entonces me va a pedir anticipo y después con el anticipo ahí arranca todo, ¿verdad? Entonces, digamos que el tema de las exportaciones puede ser así. Digamos que son aceptaciones de propuestas y son, digamos que son compras que se hacen o ventas que se hacen de manera puntual y que son recurrentes. Sin embargo, ya cuando tenés un canal de distribución y ya estás, digamos, con cierto tipo de contratos, hace sentido tener, digamos, las condiciones pactadas con ciertos documentos contractuales, en cuyo caso habría que revisarlos. Cosas básicas, digamos, como tipos de contratos que existen. Está el de compraventa, distribución, suministro, hay una comisión agente o licenciamiento. Entonces, el de compraventa es este que estamos diciendo. Ya es vinculante, se llama esto, cuando venís y mandás una cotización y alguien del otro lado la recibe. Y puedes venir y decir, no, pues que yo no me comprometí, yo había puesto que lo iba a dejar al lado del barco. Sí, pero pusiste FOB. Ah, sí, pero es que fue error de aquí de mi asistente. Entonces la vamos a despedir y que no sé qué, no importa. Ya es vinculante porque un ejecutivo de tu empresa en nombre tuyo puso esas condiciones. ¿Sí? Entonces, cuidado. Por supuesto, que, digamos, a la hora de entablar, digamos, un pleito, eh, es mucho más robusto si hay un contrato que si hay simple y sencillamente una cotización, pero se entiende. Ahora, el resto, digamos, en el tema de distribución, suministro, comisión y licencia, supone, ¿verdad? Que ya hay una frecuencia, ya hay una relación y entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque les voy a contar, el de distribución por sí solo, ¿verdad? Estoy contratando a un tercero y ese tercero, digamos, le estoy cediendo, puede ser que le ceda la propiedad de la mercancía o puede ser que tengamos un pacto en donde, digamos, hay un tema de consignación o no, ¿verdad? Pero importante, ahí lo que nosotros estamos dando es la mercancía. Tenemos que tener en consideración el concepto de quién es el dueño de la marca. ¿Ok? No les voy a decir nombres, pero en Honduras no se podía usar, eso no social lo resolvieron, no se podía usar el nombre de las mascotas, o sea, de los muñecos, digamos, de un proveedor muy grande de cereales, porque hubo alguien allá que registró los nombres. Entonces, el animal o la mascota esta que se llamaba de cierta forma, después en Honduras no se puede utilizar porque el distribuidor registró eso como marca propia y es válido, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa parte. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el concepto de suministro, normalmente lo que te van a dar son como cuotas, condiciones de entrega, digamos, y algunos complementos importantes como incluso
el tema del precio puede ser que ya esté pactado, porque lo que sucede es que ya yo me estoy comprometiendo a entregar cierta cantidad y la otra persona se está comprometiendo a desplazar esa cantidad. Entonces, es una relación un poquito diferente. Cuando es un comisionista o agente, mucha precaución. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que el agente, ese concepto de agencia, sé que ya en Centroamérica ha ido cambiando, pero el concepto de agencia en algunos países se defiende muy fuertemente, de tal manera que cuando se cesa la relación, es como que si hubiera sido, es una relación laboral. Entonces, si se convierte en un agente, tenés que tener mucha precaución, qué es lo que dice la ley del país donde estás aplicando, porque puede ser que te demanden y que te pidan una indemnización en el momento de cesar ese contrato. Y finalmente, el tema de licencia es que bajo algunos parámetros estás cediendo incluso marcas, etcétera, etcétera. Le estás dando el licenciamiento para que entonces no solamente sea la mercancía, sino que esa otra empresa actúe en nombre tuyo en ese país. Entonces son cosas diferentes, quitín ahí de diferentes de contratos. Muy probablemente cuando uno está iniciando, eh, no vas a llegar a esos niveles de contratos, pero quién quita, ¿verdad? Algunas cosas básicas, ¿verdad? Condiciones básicas, tal vez aquí los elementos jurídicos que yo les puedo hacer comentario que llaman la atención es que yo les hablé de los 5 terms, pero en un contrato no son obligatorios. Ese es más bien, en todo caso, consignado en los documentos de embarque, que lo vamos a platicar en unos minutos, ¿verdad? Hay que entender que, digamos, en el tema de contrato hay un concepto de arbitraje. Y entonces el arbitraje significa a la hora de una disputa en donde convienen ambas partes, que sea que se genere el arbitraje, bajo qué leyes. Muchas personas, yo una vez firmé un contrato que era Guatemala-Honduras, eh, y digamos que el arbitraje se regía por donde ellos tenían su casa regional, digamos, su oficina regional, que si no estoy mal, era en Panamá. Entonces hay que entender esa parte y leerlo, ¿verdad? Yo decía, puede ser que me hayan dado un contrato y que esté como no hayan borrado esa parte, pero al final de cuentas me explicaron que no, que era tema corporativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en los canales de distribución, muchas de estas cuestiones, sí, redundan en todos estos conceptos en lo que estábamos diciendo de qué hace quién. Y digamos que cuando nosotros pensamos en un distribuidor, no necesariamente es alguien que va a hacer todo el trabajo y que yo solo le tengo que entregar y se acabó. Hay que entender la relación contractual que la acabamos de platicar y que muchos digamos, ah, estos canales de distribución se convierten en intermediarios. Entonces, importantísimo, es dejar establecido la transferencia de la propiedad, ¿ok? Eso se puede hacer a través de, digamos, de contratos, puede ser un contrato convenio o en todo caso implícito en, digamos, en cada uno de los embarques y negociaciones de transferencia de propiedad, pero sobre todo ayuda muchísimo a entender el Incoterm, ¿verdad? Ok, ah, estábamos hablando entre comprador y vendedor. Ahora miremos los otros tipos de contrato que se generan en la logística internacional. Y es el contrato que yo voy eh, a tener entre el intermediario que se llama operador logístico, que va a hacer posible que la mercancía llegue del fabricante al cliente. Una importación va a venir de China, fabricante, yo te la voy a gestionar, voy a hacer todo lo que me dijiste, etcétera, etcétera, y te la voy a traer acá. Por supuesto que hay algunas responsabilidades que son tuyas, ¿ok? Totalmente tuyas. Entonces, vamos a ver la responsabilidad limitada que tiene el transportista y los riesgos que absorbe y cuáles son del que lo está contratando.
Entonces, digamos que normalmente, y van a darse ustedes cuenta, sobre todo miren, sean curiosos. Yo siempre soy curioso ahí en las fechas. Hay un acuerdo, hay un par de acuerdos que uno es de 1929, si no estoy mal, y ese está vigente a la fecha. Y entonces cuando habla de las equivalencias, por ejemplo, la limitante de responsabilidad en dinero, híjola, habla en onzas de plata, una cosa así. Pero ahí lo vamos a traducir dentro de un momentito, ¿verdad? Entonces, estos contratos normalmente son contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir eso? Es que no sé, digamos, salvo que hagas una negociación directa, porque tenés volúmenes muy grandes y ya manejas perecederos, por ejemplo, y entonces estás manejando una cantidad muy grande, vas a ir a hacer una negociación directamente con la naviera. Si no, lo haces con un intermediario que se llama operador logístico, freight forwarder, y por ahí te vas. Entonces, ¿qué significa esto? Es delicadísimo. Es que esos contratos son de adhesión simplemente porque lo que sucede es que vas a tener, am, te vas a adherir a las condiciones que el transportista estipula para todos estos movimientos. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración eso, que me decía una vez un cliente, mira, es que nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero entonces ya mi departamento legal quiere que cambien, digamos, y que se incluyan estas cláusulas en el contrato. No se podía. Simple y sencillamente podemos acceder a ciertas cosas, pero cada embarque tiene una guía y esa guía o ese documento de porte es estándar y se convierte en el contrato de la negociación y ningún ejecutivo, lo vamos a ver, puede venir y sobrepasarse eso. O sea, se podrá hacer comercialmente, pero la guía establece limitantes y responsabilidades. Comercialmente puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Depende, pues no muchas cosas, pero depende de cómo quieras administrar negocios, ¿ok? Entonces, miremos, pues, primero se llama Convención de Viena de 1980. Entonces, pidámosle a alguien, a ver, pidámosle, tenemos Elubia, la tenemos. Hola, Elubia. Está bueno su Hola, buenas micrófono. noches. Sí, buenísimo. Ala, me ayuda. ¿Qué dice esto de la Con, Convención de Viena de 1980? con mucho gusto. Convención de Viena 1980. Contrato internacional de compra-venta. Será de aplicación del instrumento de adición de 17 de julio de 1990. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Viena 11 del 4 de 1980. Cuando sea contrato de compraventa, las partes contratantes tengan domicilio, sus establecimientos en diferentes países. El objetivo de compraventa sean mercaderías. Las partes no hubiesen pactado su exclusión. La convención es una norma dispositiva, no imperativa, por lo que las partes podrán excluir su aplicación en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Exclusiones: mercancías de uso personal, familiar o doméstico, compraventas judiciales o en subasta, valores mobiliarios, buques, aeronaves y electricidad. ¿Ok? Excelente. Entonces, muchísimas gracias, Elubia. Aquí lo que nosotros ya No. tenemos es la primera referencia, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces recuérdense, hay una convención de Viena de 1980 en donde ya regulan, ¿verdad? Este tipo de contratos a compraventa y se hace mención, se hace mención cuando los documentos de porte. Ay, perdón. Gracias, Elubia. Buenísimo. Miremos el otro, que es importante. Ah, bueno, no, aquí me fui de una vez, déjenme ver nada más si lo tenemos aquí. Sí, es que lo tengo acá. Mejor lo explico aquí, ¿sí?
Lo voy a explicar acá y entonces regreso, ¿ok? Porque me parece que aquí es más interesante. Dice, por ejemplo, aquí dice, este es la parte de atrás de un documento de un transportista X. Lastimosamente no le quité aquí los nombres, pero no importa. O sea, en términos generales es un documento, ¿verdad? Y entonces lo que dicen es, por ejemplo, dice, al presentar el embarque aquí descrito para su transporte, el remitente acepta estas condiciones del contrato y acepta esta guía aérea, que esta guía aérea no es negociable y ha sido preparada por él o a solicitud del transportista. Entonces, aquí automáticamente estás aceptando los términos de este contrato que es la guía aérea, ¿ok? Y que fue hecha por ti. Muchas veces vienen y dicen, mira, que la llene el encargado. Entonces la llena el encargado, llena, etcétera, etcétera, la documentación y finalmente la firma. Entonces es lo que yo les decía, una vez, digamos, sea alguien a nombre de la empresa, está tácito que la empresa está aceptando. Después, aquí, el convenio de Varsovia de 1929, el artículo 22 y la Convención de Montreal de 1999, dice, como se usa aquí, el transportista significa la línea aérea, operador de carga, etcétera, etcétera, ¿va? Y para los bienes aquí descritos, la Convención de Varsovia significa la Convención para una unificación de ciertas normas relativas al transporte aéreo firmada en Varsovia en 1929. La Convención de Montreal significa la Convención para la unificación de ciertas normas relativas al transporte internacional que lo acabamos de estar viendo, ¿verdad? Sí. Ahora, vámonos acá. Dice, la limitante de responsabilidad. Ojo con esto. En la limitante de responsabilidad, lo que se lee es esto: limitar nuestra responsabilidad por daño o pérdida o demora. ¿Ok? Y entonces dice, de otra manera, nuestra responsabilidad por demora está limitada al reembolso de los gastos del transporte. Se demoró, te devuelvo el flete. ¿Ok? Pero no por gastos por valores adicionales declarados, derechos aduaneros o impuestos adelantados por nosotros a su favor y nuestra responsabilidad por daños o pérdidas, o sea, solo el flete. Todo lo que pagaste de trámites aduanales o de demoras, etcétera, etcétera, eso no se cubre. Y daños o pérdidas está limitado a 9.07 por libra. Si lo ponemos por kilo, son 19.54 kilos. ¿Ok? Si tu computadora pesa 2 kilos, pongámosle, ¿verdad? Son $40. Si transportaste una computadora y se arruinó, daño o pérdida, simple y sencillamente son $40. No, pero es que esta vale $1,000, vale $1,500. Bueno, perfecto. La aseguraste porque si no, mi responsabilidad es limitada. ¿Ok? Mientras no entre en conflicto con lo anterior, a este tal vez no, vámonos para acá, directamente a este. Dice, ningún agente, empleado o representante de este caso del transportista o del portador está facultado para modificar, alterar o renunciar a cualquiera de las disposiciones de este contrato. Era lo que decíamos, o sea, te dicen así, mira, si me das la carga, entonces te voy a venir y entonces vamos a hacer no sé qué, no sé qué, pero esas son las condiciones. Simple y sencillamente no. ¿Ok? Y veamos, dice, déjenme ver si lo ponemos por aquí, más dice, el remitente por este medio reconoce que para abandonar, deshacerse de cualquier artículo consignado por el remitente, que haya declarado sea inaceptable o que el remitente haya evaluado para efectos de aduana o haya descrito equivocadamente aquí, ya sea intencionalmente o de otra forma sin incurrir en ninguna responsabilidad, cualquiera que ésta sea. Con el remitente y el remitente liberará, relevará, indemnizará y exonerará de responsabilidad al transportista por cualquier multa, daño, etcétera, etcétera.
Importante, no subsistirá ningún reclamo por daño o pérdida de los bienes a menos que la persona facultada para entregarlos presente un reclamo por escrito al transportista en el caso de, uno, daños visibles a los bienes inmediatamente después del descubrimiento del daño y a más tardar 21 días después de recibido los bienes. Dos, de bienes no entregados, cuando se extravía algo, ¿verdad? Dentro de los 120 días siguientes a la fecha de expedición de la guía aérea. No se atenderá ningún reclamo por pérdida o daño hasta que los costos del transporte han sido pagados y la cuantía cualquiera a dichos reclamos no podrá ser deducidas de ningún costo de transportes adeudados al transportista. ¿Ok? Y este es el famoso convenio de Varsovia que se hizo mención en el artículo 22. Dice, en el transcurso de equipajes facturados, mercancías, la responsabilidad del porteador se limitará a la suma de 250 francos por kilogramo, salvo declaración especial de interés en el envío. Entiéndase que esto es seguro. ¿Ok? El porteador estará obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada. ¿Ok? Hasta allí, a menos que pruebe que es superior al interés real del expedidor en entrega. Entonces, en resumen, $20 por kilo. Si lo aseguraste, está bien y va a ser hasta el valor declarado. Por supuesto que ahí entra la letra pequeña de qué tipo de contrato contrataste, ¿sí? Pero el transportista está cubierto en ese sentido. Sigue, ¿ok? Las sumas arriba indicadas se consideran como refiriéndose al franco francés integrado por 65 miligramos y medio de oro. Con la ley de 900 milésimas del fino, podrá convertirse en toda moneda nacional en números redondos, que era lo que en todo caso hizo ese transportista, ¿verdad? Que una vez lo tradujo a libras y eso se traduce a kilos, ¿ok? Entonces ellos se están poniendo, siempre y cuando tengan esta referencia, bien, ¿verdad? Cualquier cosa por encima, si ellos quieren, cualquier cosa por debajo tiene esta limitante. Ah, digamos, este es otro, ¿verdad? Aquí lo que quiero, tal vez para no leerles tanto, es que vean esto de nuevo. Aquí dice, el, digamos que aquí las obligaciones están limitadas a 875, perdón, 875 unidades de cuenta por bulto, otra carga, unidad de carga, o a través de unidades de cuenta por kilogramo de peso. Entonces, siempre hay que leer esta parte porque de alguna manera, si tienen estas condiciones, si es un contrato que te estás adhiriendo, no hay vuelta de hoja. Hay una limitante de responsabilidad, ¿ok? Ciertas obligaciones para transportistas en Centroamérica, ¿verdad? Que hay cierta legislación y para los que brindan, digamos, el servicio de transporte, Cauca recalca todas las leyes laborales, tributarias y las obligatorias sobre el tránsito de vehículos y, por supuesto, mercantiles en todo lo que establece el Código de Comercio. ¿Ok? Preguntas al momento, antes de continuar aquí con lo que nos toca. Ya nos vamos a meter ahorita a los transportes propiamente. Así que preguntas. Quiero escuchar opiniones. ¿Se sabían esto de las limitantes de responsabilidad? A ver, preguntémosle a alguien directamente. Hola, Brandon, ¿cómo estás? Brandon, ¿no? Mm. A ver, hemos estado preguntándole a las damas, ahora vamos a preguntarle a los caballeros. Selvin, ¿cómo estás? Oh. Hola, Selvin. Hola, Ramón, buenas noches. Buenas noches. No, en realidad no sabía de todos estos temas.
Supongo que están los contratos cuando en las letras pequeñas, pero no me imaginaba que fuera así de complejo el tema, ¿verdad? Sí, digamos, explicar que de alguna forma las limitantes de responsabilidad, porque alguien me decía, ¿verdad? Decía un cliente una vez, me dice un vendedor, mira, tenemos problemas con el cliente tal. Entonces, ¿y qué le pasó? El embarque vino arruinado. Ok, perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿estaba asegurado? Fue la primera pregunta. No, no estaba asegurado y está que echa chispas. Vamos a verlo. Entonces, cuando llego, los saludo, ¿qué tal? Disculpas, sí, hubo ahí un inconveniente, etcétera, etcétera. Entonces me pregunta, mira, ¿y qué van a hacer? No, te vamos a pagar, claro. O sea, vamos a ver qué es lo que tenés. ¿Estás asegurado? No, ¿cómo vas a creer? No, si ustedes son muy confiables y que aquí, ok, perfecto. Entonces, mira, pues la limitante dice, y entonces le leí básicamente lo que acabo de hacer con ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cuántos kilos eran tantos? Entonces, te tenemos que pagar $250 limitante por guía. Entonces, eran casi como $300, una cosa así. Entonces, ¿cómo vas a creer que aquí, que allá? Entonces, yo le explicaba, mira, pues hay que leer la letra esa fina. Entonces él me sacó un argumento y me decía, mira, tengo 15 años de estar usando esta empresa. Nunca me habían fallado. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿estabas asegurado? ¿Aseguraste todos estos envíos? No, porque nunca me han fallado. Bueno, entonces eso quiere decir que somos muy buenos, pero lo que pasa es de que te has ahorrado todo este tiempo ese riesgo. Eso no implica que de aquí en adelante vaya a suceder así. Por favor, asegura todos tus envíos. Entonces, fuera de la responsabilidad, comercialmente, por supuesto que lo ayudamos, pero si nos fuéramos a meter a un litigio, no hay forma en que pudiera ganar un cliente ante un contrato de estos. ¿Ok? Los ampara la ley. Entonces, es importante que ustedes, ahorita nos vamos a meter ya en transportes, pero que supieran todo este contexto, ¿verdad? Para poder venir y entender. Gracias, Elena, por la presentación. ¿Alguien más? Sí, Ramón, a mí me surgió una duda en el Sí. caso de cuando se caen los contenedores al mar eh, por X o Y razón, ellos, de acuerdo a estas convenciones y a estas limitantes, van a hacer un reembolso por el valor del flete o por el peso. Ah, depende. Por ejemplo, eh, fíjese pues, primero es valor declarado, ¿verdad? Sí. Si la mercancía estaba asegurada, entonces se va a pagar a quien haya sido contratado. Recuérdense que si usted viene y el fabricante, usted le pidió, digamos, usemos nuestro concepto de FOB y FAS, ¿sí? Así cabalmente lo que estamos diciendo, solo para hacerlo muy sencillo. Entonces, si usted viene y digamos que, como en mi ejemplo, están subiendo su mercancía al barco y se cae al agua. Bueno, ¿qué era? FOB, ¿ok? Entonces el seguro se va a voltear, ¿sí? Si el embarque estaba asegurado, se va a voltear y no le va a pagar a usted, sino que al que le va a pagar es al que contrató el servicio, en este caso en particular el fabricante, ¿ok? No es a usted. Sí, pero es que yo compré la mercancía, sí, no, pero quien me contrató a mí fue el fabricante. Digamos, qué sé yo, Toyota, ¿verdad? El fabricante que es Toyota, digamos, ¿verdad? Que tenía repuestos. Entonces, se le va a pagar a ellos. Ahora, hay que entender que esas pólizas, digamos que si la mercancía está asegurada, tiene un valor declarado. Entonces, si la mercancía está asegurada, lo que le van a dar es esa parte. La parte del flete es el intermediario, ¿verdad? Y él cumplió, ¿sí? Pero ahí, digamos que hubo una falla y entonces hay una limitante de responsabilidad. ¿Le respondí, Sofía? Sí, pero me surgió otra duda. Eso es en el caso de que la carga esté asegurada. Ujú. Supongamos que no va asegurada, pero que ya va en tránsito el barco y se cae al mar.
yo siempre he tenido las dudas, creo que en el BL, en la parte de atrás, dice o explica cuál sería el pago que se haría en caso sea responsabilidad de la naviera. Correcto. Así es que tiene una limitante de responsabilidad. Bueno, entonces lo que van a hacer es que de nuevo, o sea, es como lo que estábamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? No me recuerdo bien el detalle fino, pero siempre uso este ejemplo del aéreo porque es muy sencillo de entender que digamos que tiene estos acuerdos que ellos hacen mención y entonces le dicen al final de cuentas, mire, en un proveedor logístico la política era llegar hasta $250 por embarque. Para abajo, con mucho gusto. Para arriba, $250 limitante. No, no, pero es que vale más. No lo aseguraste, no sé por qué. Por supuesto que hay el tema de lo que yo le decía, de los arreglos comerciales, pero la naviera también se va a cubrir porque ellos están asegurados contra, ¿se recuerdan las coberturas generales que ahorita si quieres se las pongo y les enseño? Digamos, cualquier incendio, ese tipo de cosas, la naviera está cubierta, ¿verdad? Sí, contra esas partes sí se la va a reconocer, pero están cubiertos contra eso, pero contra un eventual así que, ups, se cayó, no. Alguien me preguntaba algo curioso que a lo mejor se los digo porque no sé la respuesta, me decía, mira, y también están asegurados contra piratería. O sea, los piratas ahí de la famosa película esa del Capitán Phillips, ¿verdad? Y coincidentemente le hacía la pregunta al gerente de esa naviera y entonces nos decía, sí, ocasionalmente eso sucede, si es cierto, etcétera, etcétera. Y nosotros contábamos ahí con seguro, bla, 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 bla. ¿Le respondí, Sofía? Hola. Perdón, sí, sí, muchas gracias. ¿Qué? Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ok? Entonces, recuérdense, digamos que... Ah, me estoy recordando algo interesante. Solo déjenme ver si está. No, no lo tenemos. Ángel no está, ¿verdad? No, no está. Bueno, yo les explico. Por ejemplo, eh, me voy a salir un poquitín, una miserita así chiquitita, chiquitita, chiquitita de esto del transporte, pero solo para darle un poquito más de contexto, Sofía. Usted cuando, por ejemplo, si usted viene y dice, mire, voy a contratar, se recuerdan que estábamos hablando de inventarios y estábamos hablando de almacenes y toda esa parte en algún momento en toda esta plática que hemos tenido? Entonces, cuando eso sucede, por ejemplo, dentro de las tarifas, se incluye un seguro forzoso. Ojo que le estoy diciendo, seguro forzoso sobre el valor de la mercancía cuando está en un almacén. Digamos, si yo lo tengo en un almacén fiscal, tengo un cliente que tenga un almacén fiscal, por ejemplo, entonces se le cobra mensualmente un seguro por cualquier siniestro que suceda en ese almacén mientras la carga esté allí. Entonces, cualquier cosa que suceda está cubierto o que él está pagando mes con mes dentro de su tarifa de posición, algunos servicios y almacenaje, también paga seguro. No, pero es que yo también ya lo tengo asegurado por otro lado y todo. Ok, puede ser que se haga la excepción, pero normalmente te van a pedir un seguro para tenerlo dentro de ese almacén, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese es forzoso. Entonces, por ahí, yo, la recomendación al final de cuentas con todo esto es empaquen bien, embalen bien. Si los está haciendo un tercero, asegúrense que ustedes son los dueños del material y todo, asegúrense que están utilizando, digamos, un embalaje adecuado. Y después tomen la decisión, porque es una decisión de costo también, el hecho de asegurarlo en el mejor de los casos, ¿verdad? Eh, y no jugar contra la estadística. Puede ser que no pase nada, pero sí, sí.
Entonces, sepan que hay una limitante de responsabilidad. Hay una limitante de responsabilidad. ¿Ok? Y eso hay que explicarlo, hay que entenderlo, etcétera, etcétera. Yo les pongo el ejemplo de los GPS o geolocalizadores que tenemos nosotros. Entonces había un cliente que le robaron un carro, nosotros le intentamos ayudar lo más que se pudo, pero obviamente el reporte, porque nosotros vemos que se está moviendo, y entonces el reporte de robo vino como unas 3 o 4 horas después. Para ese entonces ya se había perdido la señal, porque ya la habían bloqueado, lo habían quitado, etcétera, etcétera. Entonces dice, mire, pero es que, ¿por qué ustedes no reportaron? Que mira, pues la investigación dice que lo reportaste 4 horas después de cuando fue. Entonces, 4 horas antes teníamos el reporte de qué estaba sucediendo, pero en ese momento nos habían dicho, pero es que nosotros solo estamos viendo que se mueve, no sabemos quién lo lleva, a menos que me digas. Entonces, el tema es de que al final lo que nos preguntaban, ¿y ustedes van a reemplazar el carro? No, porque no somos empresa de seguridad. Perdón, no somos empresa de seguros, sino que te estamos ayudando a mitigar tu riesgo, pero al final de cuentas eso no está dentro de nuestro alcance. ¿Ok? Pensá que es un servicio de geolocalización. ¿Cuánto te cuesta un servicio mensual? O sea, son menos de 200 quetzales, ¿sí? Y por menos de 200 quetzales vas a reclamar un vehículo completo, por ejemplo. Entonces, son esas cosas que a veces, eh, digamos que tiene uno que entender y entender bien cómo es el negocio para saber cuáles son los riesgos que estamos tomando, ¿verdad? Ok. Muy bien, si no hay más, vámonos pues. Ok, entonces nosotros teníamos aquí una cadena de suministro, ¿verdad? Ejemplificada en este sentido. Tenemos toda la parte de abastecimiento desde los proveedores, la parte de manufactura y producción, y después nos vamos a la distribución que llega hasta los clientes. Esta es una cadena de suministro, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver, digamos, afuera de estos procesos? Bueno, se puede ver que hay un vendedor, entiéndase un proveedor, ¿verdad? Que viene y pasa por un proceso aduanal para que entonces se cargue tu mercancía en un transporte principal, ¿verdad? Esto puede tener transportes intermedios hasta llegar al, digamos, al transporte principal, que hace una descarga, pasa por aduanas, ya en el lugar, en el país destino, y una vez pasa por aduanas, se entrega al comprador, digamos, en otro lugar. En este caso era un comprador en Frankfurt, por ejemplo, algo que hubiese venido de China. Tengo que cambiar eso, por cierto. ¿Ok? Entonces, este es el concepto general de qué es lo que sucede con el transporte internacional. Entonces, vámonos antes de pasarnos a lo que es transportes, las modalidades de transporte y empezar a hablar de los transportes intermodales y multimodales, primero, algunas consideraciones prácticas para, digamos, esta relación. Primero, ¿sí? Traten ustedes la manera de entender todo lo que mencionamos anteriormente, los contratos, ya sea con sus canales de distribución, ¿verdad? Tengan, digamos, aquellos conceptos de plazos de contratos definidos con vencimientos específicos que, que no se pueden renovar por automáticamente, sino que necesiten un consentimiento de ambas partes. Recuérdense lo que les dije de la ley de agencia, eso es importante, el registro de la marca de destino, que también estábamos platicando de eso, y ustedes quieren que su producto llegue a otro lugar, pero quieren mantener la propiedad de esa marca, entonces tengan precaución en qué es lo que se hace con el concepto de propiedad intelectual de marcas, nombres, presentaciones, colores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, ya hablamos de las garantías y fianzas sobre la mercancía. En todo caso tengamos claro cómo es que podemos terminar un contrato y dónde se va a hacer el arbitraje. ¿Ok?
Entonces eso es como que redondea todo este concepto antes de venir y meternos a los sistemas de distribución. Ok, entonces, hablemos de el concepto de nodos y redes. Cuando estamos hablando de nodos y redes, nosotros tenemos que llevar a los Estados Unidos un producto desde Guatemala y contratamos a un transportista. Transportista lo que va a hacer es que va a llevar nuestro material junto con el de muchos otros clientes más, lo va a subir en su ruta y su ruta posiblemente sea esta. Llega a Miami, aquí descarga, hace aduanas, muy probablemente si mi mercancía no va para Miami, sigue en tránsito hacia un centro de distribución. En este centro de distribución, lo que se hace es de que se establecen cuáles son las rutas óptimas en función del costo logístico y entonces así se escogen por distancia, capacidad eh, y densidad de envíos que se tienen que entregar. Pueden ser que hagan la última milla, se llama eso, por medio a que lleguen, digamos, en el caso de Estados Unidos, puede ser, como son tan grandes, puede ser que necesitamos otro avión interno hasta llevarlo al punto de distribución final, o puede ser también transporte terrestre. Eso es lo que sucede al final de cuentas, ¿verdad? Se utilizan rutas no específicas para cada envío, sino que se aprovecha las rutas establecidas en donde hay más cantidad de envíos. Eso es lo que típicamente sucede. Hago la analogía porque lo que pasa es de que esto nos lleva a dos cuestiones. Una ah, es como ustedes vamos a pensar que vamos a volar hacia Europa. Y entonces usan Avianca. Y entonces Avianca para entrar a Europa tiene dos puntos de entrada ahora, que creo que están testeando uno, ¿no? Pero tienen, bueno, tienen varios, porque me recuerdo que también pueden irse, ahora ya se puede ir a Londres, se puede ir a Barcelona, Madrid, y ahora está París. Pero digamos que esos cuatro puntos de entrada. Pero ustedes vienen y dicen, bueno, wow, me voy a ir a España, a Madrid. Ok, perfecto. ¿Hay un vuelo que salga de Avianca desde Guatemala a Madrid? No, probablemente no en esa ruta, en ese diseño de esa empresa. Y entonces lo que tienes que hacer es conexiones, ¿ya? Entonces vas a volar de Guatemala a Colombia, digámoslo así, para hacerlo muy sencillo. Viajas a Colombia con un avión relativamente grande, no pequeño, pero relativamente grande. En Colombia, lo que haces es que recoges más pasajeros y entonces ya te vas en un avión interoceánico más grande, directamente de Colombia de Bogotá, por ejemplo, te vas a Madrid. Entonces, pero ahí probablemente ya llegaron gente de otros países, gente del mismo Colombia, etcétera, etcétera, porque ese es un nodo. Y entonces en ese nodo, ¿verdad? Punto de afluencia es donde al final vas a hacer más rentable esa ruta si vas más lleno en un avión mucho más grande, ¿verdad? Entonces ese es el concepto, ¿no? Si ¿verdad? Eh, y entonces es válido para el tema de carga porque lo que se hace es que se va buscando la eficiencia. Y entonces aquí pasamos a un concepto. El concepto, bueno, varios, tres. Cuando un transporte es utilizado para pasar una frontera, se entiende que es un transporte intermodal, ¿ok? Puede utilizar diferentes medios de transporte y, digamos, si usa el mismo medio de transporte, es sucesivo. Si usa más de un medio de transporte, es multimodal. Vamos a ver qué es ese concepto de sucesivo cuando veamos el ejemplo de transporte terrestre, pero si no, lo tendríamos ahí como concepto de que es multimodal. ¿Ok? Entonces, entremos en el tema de marítimo, transporte marítimo. Aquí hay mucho de qué hablar. Entonces, pero preguntémosles, a ver,
Marítimo. ¿Qué entendés por transporte marítimo? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Preguntémosle a alguien más. Enio, que tenemos, Enio. Hola. Buenas noches, Enio. ¿Qué entendés por transporte marítimo? ¿Qué te suena transporte marítimo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ah, qué buenísimo. Está bueno, está bueno. Pero que, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo es el transporte marítimo? ¿Qué se te ocurre que has escuchado? ¿Consolidado? ¿Ok? Ujú, ¿ok? Ah, ujú, sí. No hay problema, no hay problema, de eso se trata. O sea, pero digamos que, fíjate, pues ya mencionaste algunos puntos importantes. Primero, lo muy obvio, ¿verdad, Enio? Muchísimas gracias por participar. Primero, lo muy obvio, es movimiento a través de barcos, ¿ok? ¿Cómo se mueve la carga a través de barcos? La otra es, ya mencionaste servicios. Puede ser que sean, digamos, cajas completas, que vamos a ver cómo se llama eso, y qué es la implicación, o que yo venga en una caja compartiendo el flete con alguien más. Entonces, miremos algo muy sencillo inicialmente. Estas cajas se apilan como que fueran Legos, si ustedes ven, ¿verdad? Y están aquí. Miren, tomen en consideración esto que les voy a enseñar. Que hay como un saltito, ¿verdad? Este saltito y vuelve a bajar aquí, ¿ve? O sea que hay que una pestañita que son diferentes. Esta caja es diferente de esta. Se miran similares, pero son diferentes. Y vamos a ver cuál es esa diferencia. Entonces, el transporte marítimo, la carga general, que es la que nos vamos a concentrar, pero vamos a tocar varios por acá, son estas. Se mueve así. Ahora, de una vez les voy a enseñar, cuando son líquidos y tenés volumen suficiente para un barco, muy probablemente en el carenaje del barco, o sea, esto, ¿sí? Ya no van a ir en cajas, sino que si es líquidos, la parte de abajo se convierte en tanques cisternas. ¿Verdad? O sea, como que vinieran las pipas esas que vienen a las gasolineras, solo que en lugar de que sean pipas, son grandes depósitos que vienen aquí abajo. Por supuesto que, ¿cómo sacamos entonces el combustible? De ahí se bombea y entonces se despacha como que si fueran cisternas, se conectan en alta mar, o sea, bueno, no en alta mar, sino que en el puerto, pero no atracado en el muelle, sino que a una distancia en donde el calado es suficiente, y entonces ahí se conectan unas mangueras, ductos que ya están establecidos desde el inicio, y esos ductos llegan de una manera subterránea hasta los depósitos del cliente. Y si ustedes han visto, por ejemplo, en el puerto Quetzal, al final de la carretera que lo lleva uno al puerto Quetzal, a mano derecha, hay unas esferas gigantes. Esas esferas son de LPG, o sea, gas propano, digámoslo, para hacerlo muy sencillo. Y entonces se conectan por tuberías, así como les estoy diciendo, y ese es un importador que tiene ahí su área de zona primaria para exportar para todo Centroamérica. Ese es Zetagas. Entonces, así es como se transportan de diferentes maneras la carga, ¿verdad? Transportes marítimos hay distintos, ya mencionamos un par, que es la carga general, que es la que vamos a estar tocando, y la carga de líquidos, que era la que les estoy platicando. Por ejemplo, hay uno que no está acá, que es bien interesante, se llama eh, RO-RO. Son buques RO-RO. Ahora, ese RO-RO suena así como divertido, ¿verdad? Pero significa roll on, roll off. Este roll on, roll off significa que es para transporte de vehículos. Los vehículos nuevos lo que se hace es que se transportan en estos buques
que suben por medio de una rampa los vehículos y se almacenan, digamos, o se estiman, si le podemos decir así, dentro del barco. El barco los transporta y cuando llega a puerto de destino, se descargan otra vez arrancándolos, poniéndoles una rampa y salen del barco. O sea, no son manipulados con grúas, sino que son manejados dentro y fuera del barco. ¿Ok? Aquí ya nos vamos a meter a un concepto importante, la unidad de medida para saber las capacidades, se llaman 20s, o digamos que es equivalente por sus siglas en inglés a contenedores de 20 pies, 20s, TEUs, se le dice, ¿verdad? Entonces, estos TEUs, lo que tenemos es que, ¿han visto las cajas esas grandotas? Esa es muy probablemente una de 40. Vamos a ver la diferencia. Pero los TEUs, la medida básica son de 20. Entonces, tomemos el primero que dice por ahí, ¿verdad? Los primeros cargueros después de la Segunda Guerra Mundial ya se empezaron a desarrollar y entonces eran de 800 TEU. ¿Qué significa eso? Es 800 cajas de 20 o 400 de 40. ¿Ok? Entonces, eso es lo que transportaba un buque de estos cargueros. Ahorita ya están por arriba de los 20,000. Los que vienen a Guatemala o que pasan por Guatemala por digamos, por el tamaño, cuando les voy a enseñar, digamos, cómo se mira el mar desde el punto de vista de las terminales en Guatemala, en el sur, pero son los post-Panamax, ¿verdad? Estos post-Panamax y el New Panamax eh, son barcos que normalmente, digamos, solo estoy hablando de la dimensión, pero las navieras utilizan estos barcos y son los que transitan por nuestras costas, ¿verdad? Ok. Las cajas, contenedores, se mueven así por estas grúas. Esta es una pluma, pero normalmente se cargan y descargan con grúas de este tipo. Y aquí es donde va cabalmente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, puede ser que aquí no pase nada y normalmente no pasa nada, pero si se cae de aquí, si se cae de acá, híjole. Y así es, esto es lo que usan para subir los contenedores al barco, ¿verdad? Y descargarlos también. Entonces, lo que es importante es que sepamos que entonces son cajas que después se conectan, ¿verdad? Con los cabezales y entonces ya formamos el transporte completo ahí, entonces ya se van moviendo. Pero tu mercancía está acá. Esta es la típica, ¿verdad? La caja de carga seca. Digamos, este es un reefer. El reefer es ya con una unidad de refrigeración y esa unidad de refrigeración entonces ya contiene en todo caso, digamos, unidades para poder mantener la cadena en frío. Dato curioso de esto es que platicando con este amigo, ¿verdad? Una vez lo invité precisamente ahí a Export y entonces estábamos platicando y nos contaba que curiosidades interesantes. Los barcos cuando van con reefers llevan técnicos en refrigeración a bordo. Entonces, tienen un panel de control y si hay alguna unidad de refrigeración que empieza a fallar, ¿sí? ¿Se recuerdan el reclamo cuando era perecedero y le decíamos, enséñame la cadena en frío que contrataste, digamos, y enséñame los termógrafos? Eso es lo que te va a pedir eh, la agencia de seguros, ¿verdad? La aseguradora. Entonces, ellos pueden dar fe de que estuvo durante todo el tiempo el camino, el trayecto, pues conectado y que funcionaba bien, que es este reefer. Cuando hablamos de los líquidos, pero yo sí les hice hincapié que los líquidos, sí, solo sí, tenías volumen suficiente para ponerlo en el barco. Si no tenés volumen suficiente, entonces lo que te toca es contratar tanques cisternas o en ese sentido que tienen esta estructura, pero al final de cuentas es como una pipa. Tienen esta estructura porque seguramente
apilan uno sobre otro, si lo ven, ¿verdad? Para que guarde este concepto. Ok, estas ya son variantes. Empiezo de este lado. Aquí el flat rack es donde no se puede contener las paredes ni el techo. Normalmente es carga sobredimensionada y entonces esto sirve precisamente para maniobrar. El open top, esta se carga por acá, tiene, digamos, contenerizadas las paredes, los lados, pero el techo no. Entonces es también para carga y sobredimensionada, pero la parte superior. Y finalmente el open side. Al igual que este, se carga por un extremo, está la puerta, por aquí se puede cargar. Sin embargo, la pared lateral tiene la oportunidad de abrirse, si ustedes ven aquí, ¿ven? Y ese se abre porque por aquí podemos sacar la mercancía. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué aplicación he visto yo en esto? La única que he visto es una de un cliente de Maquila que lo que pedía era, digamos, que le colgaran, o sea, así se maquilaba en Guatemala, y entonces que de una vez fuera en perchas o sí, en percheros. Entonces se colgaba la ropa acá, ¿verdad? Y esos percheros tenían así sus rueditas y entonces salían por un lado y de una vez al almacén, ¿verdad? Y bien interesante, ¿verdad? Ese era bien interesante. Pero por supuesto que el que es más frecuente es este. Vamos a avanzar hasta terminar, creo que el marítimo, y ahí hacemos el receso, ¿ok? Ahora, los 20, los 20 es porque tenemos estas dimensiones. 20, ¿sí? Por ah, alto por largo. En todo caso, aquí tenemos que es el ancho es 8 y este sería 6. ¿Ok? Este es uno de 20. El de 40 es el doble. En lugar de ser 20 acá, son 40, ¿verdad? 8 y aquí son 6. Entonces aquí vemos el doble. Y el que yo les enseñé, que era cabalmente esto que les dije, miren, se dan cuenta que aquí está, digamos, las cajas y hay un pequeño saltito, es porque estos son high cubes. Les voy a enseñar qué significa esto de high cubes. El high cube es siempre uno de 40, que es esto. 8, también es esto. Pero el alto es 9.6. Son más altos. Entonces, por supuesto que aquí le va a caber más carga que este, ¿verdad? Y este normalmente es el doble de este, con un asterisco, y vamos a ver por qué digo que es el doble con un asterisco. Aquí era un poco lo que estábamos platicando a Enio, y que nos decías, mira, yo me recuerdo que se mencionó algo de servicios, ¿verdad? Y nos mencionabas ya el servicio de carga consolidada. Cuando nosotros tenemos que estoy contratando, tengo suficiente producto para poder venir y venirme de una manera autónoma. ¿Qué significa autónoma? Es que contraté una caja completa, ya sea un contenedor de 20, uno de 40 o un high cube. Hay de 53, por ejemplo, hay de 48 también, son válidos, pero al final de cuentas, quedémonos en uno de 40, que es el más común. Entonces, todo lo que viene adentro del contenedor viene amparado porque va directamente a un solo cliente. Entonces, quiere decir que tiene un solo documento de porte y ese solo documento de porte ampara toda la mercancía. Ahora, toda esta mercancía que estamos viendo acá, qué sé yo, digamos que si fuéramos, imagínense que viene un contenedor de Semaco, ¿ah? Entonces trae almohadas, trae lámparas, trae, híjola, electrodomésticos, o sea, trae un sinfín de productos tan diversos como así lo querás tú declarar, porque esto va a generar un documento eh,
un documento de la mercancía, que entonces cuando llegue a destino habrá que venir y gestionar su nacionalización. Entonces ahí pueden haber muchas líneas. Entonces, esto no quiere decir que solamente traiga un producto, pueden ser diversidad de productos, pero sí solamente viene en un conocimiento de embarque o un documento de porte, que en este caso sería un BL. ¿Ok? Y digamos, el LCL no tengo suficiente volumen, pero siempre quiero aprovechar que sea marítimo. Entonces, busco un consolidador de carga para que entonces me pueda hacer este servicio. Me da una fecha de corte, que se llama cutoff, y me dice, mira, para tus 3 cajas que tenés o tus 3 tarimas, digamos, ¿verdad? Yo tengo espacio y entonces me da una fecha tentativa de zarpe del barco donde él va a poner esta caja y está esperando llenar la caja con otros clientes. Este es otro cliente, este es otro cliente, este es otro cliente. Eh, ¿Alguien sabe qué significa FCL y LCL? Yo. A ver, El FCL es un Full Container Load y un LCL es un Less Container Load. ok, perfecto. Entonces, es importante, gracias Sofía, es importante que mantengan ustedes que aquí se está hablando de contenedor. Cuando hablamos de contenedor, quiere decir y carga, ¿verdad? Full container load, less than container load. Entonces, cuando estamos hablando de contenedores, estamos hablando de servicio marítimo, ¿ok? Ahora, pros y contras, ¿verdad? Pros. eh, yo vengo y entonces soy el dueño de esta caja, pues de ese servicio y entonces me piden papelería y qué tan rápido la pueda generar y entregar, si va a ser el movimiento de esta caja. En este, no. En este lo que pasa es que yo puede ser que sea muy rápido y entregue la papelería, pero puede ser que este se tarde un poco más, este tenga permisos y este también se tarde. Entonces, al final de cuentas, necesitamos, por supuesto, que el que te lo vendió el espacio consolidador está presionando a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no quiere demoras. Si vos te atrasás y no has entregado papelería a cierta fecha, te van a empezar a incurrir en multas. ¿Por qué? Porque este sí entregó. Entonces, aquí dependemos de lo que hagan el resto. 2 cosas de diferencia más. Por ejemplo, este lo puedes clarear en el puerto. ¿Por qué? Porque como viene para ti, entonces se clarea, se paga impuestos si es necesario y entonces en todo caso podés clarearlo en el puerto y te puede venir directamente una vez clareado, ya se vienen en convoys, ¿verdad? Hacia la ciudad y entonces ya te entregan tu mercadería. Esta no. Esta forzosamente se hace una primera revisión en el puerto, ahí te dan un semáforo y si es verde, entonces sale hacia almacenadora y cuando llegan a almacenadora sacan todos los envíos y los posicionan. Entonces ya una vez posicionados en el almacén fiscal, a partir de ese momento ya te crea independencia. Ya será que presentes documentación, etcétera, etcétera, pero es hasta que estés en almacén fiscal. ¿Ok? Entonces esas son como las diferencias a grandes rasgos de esta parte. Déjenme mover esto para acá. ¿Cuándo pedir un contenedor? ¿Cuándo pasar de carga consolidada hacia contenedor completo? Bueno, eso se ve cuando ya tenemos, por ejemplo, con más de 15 metros cúbicos, ya podés. Ya vale la pena que entonces empeces a cotizar un contenedor muy probablemente de 20 pies, ¿verdad? Un segundito. Un contenedor de 20 pies, que vale la pena.
en lo particular, eh, tengo un cliente que trae normalmente consolidado, y entonces eh, una vez trajo 17 metros cúbicos y entonces le dije, mira, coticemos uno de 20 para ver cómo está. Y lo empezamos a ver y la verdad es que la tarifa del consolidado estaba mucho más barata por 17 metros cúbicos que el contenedor. Con todas las ventajas que yo le dije anteriormente, al final de cuentas se fue por el costo. Entonces nos venimos en el contenedor, en el LCL, ¿verdad? ¿Ok? Ah, algunas cosas adicionales interesantes eh, que tenemos que ver es que, por ejemplo, cuando, ah, cuando menciono ahí que los tránsitos son un poco más rápidos, es simple y sencillamente, no porque vengas en un contenedor van a ser más expeditos, pero te da cierta facilidad porque es una sola inspección, un solo trámite y se acabó. Entonces, de alguna forma, puede ser que sí sea un poco más rápido, ¿verdad? Ahora, el LCL hace más sentido si no tenés suficiente carga, pero, ¿verdad? Y ojo, porque también llenar un contenedor implica una salida de flujo importante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que un contenedor completo, muy probablemente tengas una cuenta por pagar, si es que te lo están dando a crédito, proveedor, o bien ya le pagaste. En todo caso, estás llenando 40 pies de mercadería. Si lo haces con un LCL, probablemente la inversión no sea tan grande. Podrías traer nada más un metro cúbico, en cuyo caso sería un cuarentayavo del dinero parado en inventario, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces eso puede ser importante. Ahora, siempre va a ser, si logras llenar el contenedor, el FCL va a ser más rentable por metro cúbico o por kilo, ¿ok? Si lo llegas a llenar, logras llenar, y vamos a ver cómo se llenan. Y si no, entonces va a ser más costoso el LCL, por supuesto, pero tenés la ventaja que no tenés que esperar a llenar un contenedor y que tu inversión en inventario, valga la redundancia, es, ¿no? Ahora aquí está importantísimo esto, y hago una pregunta. Miren ustedes, dice contenedor de 20 pies, ¿ok? Y dice que la carga que puede soportar, que yo le puedo llenar, son 25.000 kilos. El de 40 pies dice 27.600. Pero eso no es el doble. Y entonces, ¿es el doble o no es el doble? Un contenedor de 40 pies y un contenedor de 20 pies. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué se dice que es el doble? ¿No? Ujú. Alejandra Morales. Hola Alejandra, ¿cómo está? No